Pues, primero, gracias por haber invitado a toda la hospitalidad que he recibido. Un desayuno enorme. Muy amables todos. Como entiendo, ustedes tienen la fortuna de muy próximamente contar con un microscopio confocal con capacidades de excitación multifotónica. Me da mucho gusto ver que sigue concretando el interés de explotar la microscopía en líneas de investigación en muchos diferentes partes del país, en muchos diferentes institutos. Eso es muy bueno para mí, muy bueno para la disciplina, ¿no? México realmente yo lo veo que la microscopía es muy subutilizada, muy subexplotada hasta entonces en México. Es una herramienta, es un juego de técnicas extremadamente poderosas y la intención de la práctica de hoy es no meterse muy en lo básico, pero también lo que quiero mostrar es que un microscopio confocal multifotónico es un equipo sumamente flexible, que se puede armar muchos diferentes protocolos y llegar a información muy detallada sobre estructuras, comportamiento molecular y cosas así en sus experimentos. No sé si es posible bajar un poco. Sí, ya. Ok. Yo soy director del Laboratorio Nacional. Es un laboratorio que se abrió las puertas hace 18 meses, en enero de 2013. Y muchas de las cosas que voy a presentar hoy estamos desarrollando ahí como líneas de investigación. Les voy a dar una pequeña introducción al Laboratorio Nacional. Luego vamos a hablar de técnicas que rompen el límite de la resolución espacial. Es un juego de técnicas que han surgido en los últimos 10, 8 años, ya están siendo aplicadas en el Laboratorio Nacional y en gran parte del mundo. Técnicas de caracterización molecular, que se destaca unos aquí, vamos a pasar por estos. Un corriente muy fuerte en la microscopía ahorita es el uso de modelos experimentales más fisiológicos. Y vamos a terminar con una pequeña sección sobre la microscopía robótica y análisis de máquinas automatizadas. Entonces, el Laboratorio Nacional es el primer centro para microscopía abierto a cualquier investigador en todo el país. Realmente no tenemos ninguna preferencia para institución. Somos parte del UNAM, somos parte del Instituto de Biotecnología, pero no hay preferencia para acceso. Ponemos a disposición equipos de alto costo y sofisticación a precios accesibles, atendido por técnicos e investigadores capacitados. Es muy importante porque mira, el costo de un microscopio multifotónico, estoy seguro que algunos de ustedes bien enterados, muy caros, prácticamente imposible para que un laboratorio particular tenga acceso a eso. Entonces, el hecho de que la manera como el modelo que es bastante común empleado en el mundo es el core facility, ¿no? Concentrar estos equipos en centros en donde se hace accesible a todos, pero al mismo tiempo recaudan fondos para pagar el mantenimiento y los salarios de los técnicos. Tenemos ahí 3 microscopios confocales, tenemos 2 en una sola mesa. Eso es un microscopio recto, uno invertido, y entre los dos tenemos un láser MITAI, que es de excitación multifotónica. En esta configuración solo necesitamos un láser para dar servicio a los microscopios. Entonces el costo del láser es gran porcentaje del costo del sistema. Entonces es casi recibir a 2 por 1. No tanto, 2 por 1 y medio. Y tenemos un microscopio confocal de uso ya de 10 años, y de hecho el Laboratorio Nacional surgió de una unidad de microscopio confocal, y ese microscopio sigue funcionando muy bien. Ok, ¿qué hace un microscopio confocal? Pues simplemente mejora la calidad de la imagen por exclusión de fotones que provienen de arriba o debajo del plano focal, ¿no? Y da sería la presencia de un pinhole. Entonces aquí podemos ver el grado de mejoramiento en esta imagen. Entonces eso es un corte, una muestra
muestra con bastante profundidad, tiene unos 15 micros de profundidad, es de un tejido de riñón. Y lo que se nota es que en el modo de fluorescencia hay mucha porosidad por la entrada de fotones que provienen de la clara, mientras por su exclusión se mejora mucho la nitidez y la calidad de la imagen. Y aquí tenemos algunos ejemplos propios de la RNA. Tenemos un testículo de Drosophila, y aquí tenemos también, pues, el confocal se presta mucho para estudios en vivo. Entonces se puede hacer estudios de timelapse. Tenemos un proteína que marca los núcleos de los focos de replicación, los focos de transcripción en los núcleos de un embrión de Drosophila. Otros microscopios presentes, tenemos un sistema TIRF, que es un método para solamente iluminar en un plano muy cerca del propio objeto, que explota la fenómeno de reflejo en plano total. Tenemos un microscopio MacroView que usamos para examinar muestras más grandes como embriones, hasta como 2 centímetros, insectos o plantas o raíces. Estamos desarrollando tecnologías de bioluminescencia que explota no la fluorescencia, pero la producción de fotones por una enzima que se llama luciferasa, que es el mismo que se hace de los ciénagas. Y 2 de fluorescencia manual, vamos a decir, pero que recibe mucho uso. Y el equipo más nuevo es uno de imagenología en vivo, en donde ya tenemos la capacidad de registrar imágenes en organismos enteros o plantas enteras, ¿no? Eso también tiene un módulo para cortarlo. Esto tiene para fluorescencia, luminescencia, rayos X y también para radioisótopos. Entonces, en el RNA, pues tenemos 3 compromisos: otorgar servicios de microscopía de alta calidad, la capacitación, docencia y difusión, que esa actividad me lleva a ciudades tan bellas como yo, y las líneas de investigación propias, y también otros servicios, pues planeación de estrategias experimentales. No solamente estamos ahí nada más para trabajar en microscopio. De hecho, todos los usuarios o quien sea realmente que requiere información sobre microscopía o cómo armar sus experimentos, cuál es el mejor fluoróforo o técnica, pues ¿por qué no vienen a hablar con nosotros? Tenemos más que 60 años de experiencia acumulada en microscopía complicada. Servicio de soporte de análisis de imágenes, eso es muy importante. Como van a ver, microscopía ya no termina con la generación de una imagen. Hay tantas cosas que uno puede hacer ya con el análisis de la imagen para enriquecer y derivar datos diferentes o parámetros de su sistema experimental. Y pues asesoría para otros laboratorios de servicio. Parece que el modelo ya está ganando fuerza, ya varios centros e institutos quieren implementar el mismo modelo para sus recursos de equipo. Ok, vamos a empezar un poco pasando por algunas técnicas. Y la primera que quiero hablar es técnicas que rompen el límite de la resolución espacial. Entonces, tradicionalmente la microscopía óptica estaba limitada a una resolución máxima alrededor de unos 200, 250 nanómetros. Vamos a pasar en un rato de eso. Y eso pues nos permite ver la célula, nos permite ver algunos de sus compartimentos subcelulares como mitocondrias, se pueden resolver, o bacterias en ese rango. Pero realmente si queremos ver detalles estructurales de complejos proteicos, ya estamos ya más debajo del límite de resolución que podemos ocupar. Sin embargo, han surgido un número de técnicas que nos permiten mejorar esta resolución a rango de un mejoramiento alrededor de 10 veces. Ya tenemos resoluciones disponibles alrededor de 20 nanómetros, y eso nos lleva a poder empezar a analizar estructuralmente complejos proteicos dentro de la célula. Entonces, me da pena no estar en un centro de investigación óptica, ¿no? Y tener que pasar por conceptos tan básicos, pero al menos me ayuda a mí a entenderlo. ¿Qué significa resolución? Pues en una imagen significa la distancia mínima a la cual los objetos aparecen distintos, ¿no? Entonces tenemos nuestra imagen, nuestro objeto es un point source, y tenemos nuestro lente, y pues en un mundo ideal lo que generáramos sería una imagen de exactamente las mismas características que nuestro plano de imagen. Sin embargo, por fenómenos de difracción e interferencia,
lo que generamos es un patrón que se llama el disco de Airy. Y este patrón se genera por pasar la luz por una apertura circular, que puede ser un objetivo o el ojo. Y también se conoce como el points per function. Y esto tiene una dimensión mínima y es lo que determina la dimensión de los objetos mínima en la imagen. Entonces aquí tenemos un ejemplo, aquí a una pelotita fluorescente de unos 170 micrómetros, pero cuando se realiza su imagen en un CSD, en este caso, pues mínimamente tiene la dimensión de alrededor de 200 nanómetros. Y aquí hay un ejemplo más extremo, ¿no? Pues el GFP, una herramienta muy utilizada en la biología, pues tiene una dimensión poco mayor de 1 nanómetro. Sin embargo, cuando lo estamos examinando como molécula única, estamos efectivamente examinando, aparece con una dimensión cientos de veces mayor de su dimensión real. Entonces, los límites de la resolución se determinan si consideramos dos objetos. El límite de discriminación entre dos objetos es el punto en donde sus point per functions todavía se puede discriminar su pico central. Cuando se acercan más, pues ya se pierde la posibilidad de discriminar entre esos dos picos, aunque los dos objetos están resueltos o están separados, sus imágenes no están resueltos. En la imagen no están resueltos. Entonces el límite práctico es alrededor de 250 nanómetros. Entonces es decir, que si tenemos objetos en puntos en nuestro objeto, si están separados por mayor distancia en eso, no hay problema de resolverlos. Pero cuando están más cerca que el límite de resolución, en la imagen aparecen indistintos. Entonces, para superar ese límite, la clave son los efectos no lineales. ¿Y qué quiere decir con el concepto de linealidad? Si yo ilumino mi muestra de modo de fluorescencia, normalmente lo que pasa es que pues, se prende o se excita todos los fluoróforos presentes y emiten simultáneamente. Y ahí no tengo posibilidad de separarlo. Pero, si existe una manera de romper esta respuesta lineal, es decir, que en lugar de que todos los fluoróforos se iluminan a la vez, o todos los fluoróforos se emiten a la vez, podemos en realidad usar trucos para que la emisión de cada fluoróforo sea diferente en el tiempo, ¿no? Entonces aquí podemos recolectar los fotones provenientes de los fluoróforos individuales, y ahí es cuestión de modular la distribución de los fotones de estos fluoróforos y hacer un ajuste normalmente con una distribución gaussiana para encontrar un centroide y asignar la posición del fluoróforo con mayor precisión de solamente el patrón de su points per function indica. Entonces, ¿cómo generamos este efecto no lineal? Pues muchos métodos existen, unos 10, 12, 15. Voy a destacar dos de los más empleados hasta ahora en las publicaciones. Uno que se llama Storm y PARM y otro es el análisis de parpadeo. El Storm o PARM son sinónimos. Dependen de la activación estocástica individual y secuencial en conjuntos de fluoróforos. Es decir, que existen clases de fluoróforos en donde su emisión se puede controlar por la aplicación de luz de particulares longitudes de onda, lo que permite que el fluoróforo entra o sale de su estado de emisión, y eso está bajo el control del investigador. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos un conjunto de dos fluoróforos, Psi3 y Psi5. Cuando iluminamos Psi5 recibimos fotones en emisión. El Psi5 se ilumina con luz roja. Eventualmente este fluoróforo entra en un estado oscuro, pero se puede reactivar de su estado oscuro aplicando un pequeño pulso de iluminación a Psi3. Esto otra vez permite que el Psi5 entre en un estado emisor y luego con reaplicación de luz rojo ya podemos recolectar fotones. Entonces tenemos un sistema regulable de emisión de fluoróforos. Entonces si tenemos un points per function aquí con, en este caso, 6 fluoróforos presentes,
Con control de la potencia de la iluminación, podemos al inicio, pues, perfectamente borrar la fluorescencia en toda el point spread function. Luego podemos usar un pequeño pulso de luz que estocásticamente va a prender la emisión de uno de esos fluoróforos nada más. Recolectamos sus fotones y luego se fotoblanquea. Y luego pasamos uno por uno activando la emisión de los fluoróforos internos, recolectando los fotones que se emiten cada uno. Es un proceso estocástico y no tener tanto nivel de control es difícil, no siempre es posible encender solo uno o una vez. Pero en promedio, o al menos en toda la imagen, recibimos suficientes eventos únicos de activación de fluoróforo. Y por supuesto de que después, entonces, este fluoróforo aquí, por ejemplo, emite fotones con este patrón de dispersión. Y luego, pues, podemos hacer un ajuste y encontrar su centroide. Entonces, lo que requiere, entonces, eso es la resolución que es posible de obtener en este caso microtúbulos en un microscopio confocal. Ahí estamos limitados a recolectar con una resolución de 200 nanómetros, pero si aplicamos la técnica de Storm, estamos mejorando mucho la resolución disponible en la imagen. El chiste es que cada uno de esos fluoróforos se asigna, se recolecta la imagen secuencialmente. Entonces, esto no es posible ver esta imagen una vez en Storm. Eso es, de hecho, un mapeo de las posiciones de todos los fluoróforos individuales durante un tiempo muy extendido, un número de imágenes muy largas. Se puede hacer efectivamente la misma técnica con proteínas. Existen proteínas fluorescentes que también regulan podemos regular su emisión y también pues, llegar a tener una localización mucho más precisa de su posición en la imagen. Pero es una técnica muy lenta, requiere pues, miles de imágenes, 10 a 20 mil imágenes en total para hacer el mapeo de todos los fluoróforos presentes, no es inusual. Y son pocos los fluoróforos que son reversibles o fotoactivables. Ya es una lista que crece cada vez más, ¿no? Sobre todo en los proteínas fluorescentes. Pero de todo modo no es aplicable a todos los nuestros. Pero hay un fenómeno que todos los fluoróforos comparten, y eso es que parpadean. Entonces, en el caso de Parmistone, estamos provocando que los fluoróforos entran y salen de su estado emisor o estado oscuro. De hecho, todos los fluoróforos hacen eso naturalmente. Entonces aquí tenemos un diagrama de Jablonski clásico en donde pues, excitamos un electrón, se relaja y luego se regresa a su estado basal y emite los fotones de fluorescencia. Sin embargo, esto es una esquema muy simplificada. De hecho, pues, típicamente las rendiciones posibles, una vez que un electrón llega a su estado excitado, son muchas transiciones o muchos caminos para que regrese a su estado basal, solo algunos de los cuales involucran la emisión de un fotón en el rango de fluorescencia. Y eso se da, por ejemplo, en una medida que se llama quantum yield, que cada fluoróforo tiene un parámetro que se llama quantum yield, que es el número de fotones emitidos dividido por el número de fotones absorbidos, y prácticamente nunca llega a la unidad, ¿no? Es decir, que en el caso del hexafluoro 488, 92% de los fotones absorbidos se emiten, pero en otros solo 12%, ¿no? Entonces todos los fluoróforos tienen una propensidad para pasar por ciclos de excitación y relajación sin emisión de fotones. Entonces el parpadeo de los fluoróforos, como digo, es intrínseco y prácticamente universal. Aquí tenemos un ejemplo en donde pues simplemente por iluminación, en este caso se llaman quantum dots, son pequeñas partículas cerámicas, en la cual estamos viendo que pues, están susceptibles a parpadear de gran medida. Entonces, este problema ya se trata de separar el parpadeo de fluoróforos adyacentes y separarlo de distinguir entre el parpadeo de los fluoróforos y el ruido intrínseco del sistema,
y el parpadeo de cada fluoróforo y lo de sus vecinos. Y existen, entonces es un proceso estadístico, entonces existen algoritmos, uno que se llama SOPHI, bueno, varios, pero los dos que estamos usando en el NMA son SOPHI y 3B, que es otro sistema estadístico, para analizar estos parpadeos y tratar de asignar separar la posición de dos fluoróforos aunque son relatos. Entonces, aquí tenemos algunos complejos proteicos depositados en vidrio, que cuando analizamos su parpadeo en el tiempo, podemos mejorar la resolución de la imagen unos 2 veces con el SOPHI. Entonces, aquí no se ve mucho de lo que está pasando. Aquí podemos ver que hay un pequeño mejoramiento, ya podemos ver un poco de estructura acá antes, ¿no? Y ya con 3D, que llega a una resolución un poco mejor, podemos ya empezar a ver estructuras. Aquí, por ejemplo, pues, aquí claramente tenemos 2 fibrillos, aquí tenemos otros, mucho más estructura presente en entonces, algunos ejemplos del favorito de los experimentos de subresolución, los filamentos de actina. Lo que podemos ver es, utilizando estas técnicas, podemos mejorar bastante la resolución disponible. Sin embargo, hay que recordar que esos son análisis de algoritmos ¿no? Los algoritmos pues, pueden arrojar cosas interesantes. Entonces aquí, por ejemplo, si analizamos esta zona, vemos que pues, podemos ver que hay una estructura más o menos, yo sí creo. Pero si vemos bifurcación de filamento acá, pues ha arrojado un resultado que simplemente no creo, ¿no? Yo no creo que eso es fisiológico. Entonces, el comportamiento de un algoritmo, hay que tomar en cuenta la posibilidad de generar artefactos por esos métodos estadísticos, ¿no? Entonces, estamos muy metidos ahorita en el análisis del comportamiento de esos algoritmos, entendiendo su comportamiento con diferentes muestras, tratando de mejorar su compatibilidad. También se puede hacer con multicolor, entonces aquí hay 2 proteínas que marcan centros de replicación en los núcleos del Drosophila. Y aquí podemos ver que en este caso el mejoramiento en marcar la posición de estos centros de replicación es bastante alto comparado con epifluorescencia, sobre todo por aquí, por ejemplo, uno podría concluir que esas 2 proteínas están colocalizando, mientras estamos viendo en superresolución, parece que de hecho no. Entonces, precauciones, pues hay mucho que se tiene que preocupar por calibración, validación y tolerancias, porque pues los microscopios están fabricados hacia tolerancias de 200 nanómetros. Entonces, ya que estamos entrando en todo otro mundo, 10 veces mayor resolución, este objetivo realmente es capaz de, por ejemplo, corregir ya su grado de corrección, de corregir la aberración cromática suficiente para permitir resultados confiables ya con 10 veces mayor resolución. Otra cosa es procesamiento de datos. En una computadora bien fuerte de escritorio, analizar una imagen en 3D de, vamos a decir, 256 por 256 puede tardar hasta 9 días. Aunque estamos trabajando en reprogramar esos algoritmos en clusters y paralelizar el proceso, y ya estamos llegando a una tasa de alrededor de 2 horas. Entonces eso es un juego de botella enorme para algunos de esos algoritmos. Los encargados de este trabajo son Adán Guerrero, Aide Hernández es programador, estudiante de licenciatura, y Francisca es un postdoc de Alemania que nos visitó durante 4 meses recientemente para ser experta en el tema. Ok, vamos a pasar a algunas técnicas de caracterización molecular, y en esta sección voy a hablar de esos letritas, que detrás de eso significa la espectroscopía correlativa de fluorescencia. Y esas técnicas existen para no solamente, tradicionalmente en la fluorescencia registramos la intensidad de la fluorescencia y derivamos una posición, quizás una concentración de esto. Sin embargo, estas técnicas analizan el comportamiento de los fluoróforos en el tiempo para derivar información sobre su entorno molecular inmediato. Aquí en esta técnica, básicamente lo que se hace es, pues nada más dejamos el láser estacionado en nuestra muestra, ¿no? Nada más iluminando un solo volumen alrededor de un femtolitro.
Por el tiempo vamos a registrar un nivel de fluorescencia promedio. Sin embargo, alrededor de este promedio vamos a ver pequeñas desviaciones, fluctuaciones en este valor. Y esto se debe a la entrada y la salida de fluoróforos del volumen iluminado, ¿no? Que se hace por su comportamiento natural, que es la difusión, binding. Lo que hacemos es, registrando la fluorescencia en este volumen durante el tiempo, lo que podemos es efectivamente hacer está en inglés, pero podemos derivar la curva de autocorrelación de cada uno de esas fluctuaciones, juntando la información de estas fluctuaciones, derivar la forma de la curva autocorrelativa, y ahí nos va a derivar nos va a permitir derivar dos parámetros. La concentración de las moléculas está determinado o se puede derivar del tamaño de la fluctuación, y su decaimiento de la curva de autocorrelación está relacionado a la tasa de difusión de la molécula dentro de este volumen iluminado. Entonces podemos ahí derivar su coeficiente de difusión. Eso es información, eso es muy útil para estudio de caracterización molecular. Una técnica relacionada es el análisis de número y brillo. Las intensidades relativas nos pueden decir algo sobre la concentración de una molécula, pero no la forma en donde se encuentra. Entonces vamos a decir que aquí tenemos una célula en donde contamos 30.000 eventos por segundo, y aquí tenemos otra región en donde contamos 90.000 eventos por segundo. Entonces, si calibramos esto en términos de la concentración de GFP, podemos concluir que en región A, la GFP tiene una concentración de 10 nanómetros y en B, pues 3 veces más. Sin embargo, lo que no nos dice es en qué forma está, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a analizar este fenómeno? Pues aquí tenemos dos volúmenes. Los dos volúmenes contienen la misma cantidad de fluoróforo, misma concentración de fluoróforo en el volumen. Sin embargo, aquí está en el estado monomérico y aquí está en el estado de complejo. En el tiempo, si registramos las fluctuaciones alrededor de este valor promedio, lo que vemos es, por ser monomérico, la entrada y la salida de una sola molécula de este volumen genera una fluctuación pues pequeña, relativa, o contribuye una fluctuación relativamente pequeña comparada con el promedio. Mientras cuando la molécula es más en complejo grande, la salida o entrada de uno de estos complejos va a generar una fluctuación mucho mayor. Entonces, si la intensidad promedio es igual, la varianza en la intensidad está relacionada al tamaño del complejo fluorescente presente, es decir, su estado monomérico, tetramérico, otomérico, etc. Eso es un caso de la vida real en donde estamos analizando paxilina, que es una proteína que se está involucrada en una modelación del focal adhesión focal. Entonces, registramos imágenes en el tiempo y analizamos cada píxel en el tiempo en la imagen. Ahí derivamos una distribución de estos píxeles. Entonces, la varianza, como la varianza es relacionada a su intensidad. Y aquí lo que vemos es que hay un gran grupo de píxeles en donde la varianza es pequeña relativo a su intensidad. Entonces, esto se puede decir que equivale a la presencia de monómeros, y ahí está en el citoplasma, es exactamente en donde uno encuentra estos píxeles. Mientras los píxeles se encuentran con mayor varianza, están en la periferia de la célula, que es justo en donde están remodelando esas células están vivas, están extendiendo su pseudopodia. Entonces ahí está ocurriendo la remodelación de membrana en ese momento. Es decir, que la paxilina en el citoplásmico está en estado monomérico o dimérico, y aquí está en estado mucho más multimerizado. De hecho, existen octámeros en estos complejos.
También podemos usar la espectroscopía de correlación cruzada de fluorescencia. Entonces, antes examinamos en cuanto el caso de un solo fluoróforo y la variación en las fluctuaciones. Si iluminamos el volumen con dos diferentes láseres al mismo tiempo, examinamos el comportamiento de dos diferentes fluoróforos y podemos examinar las fluctuaciones derivadas de cada canal y ver si hay una correlación entre las fluctuaciones en los dos diferentes canales. Y eso nos dice si el grado de interacción entre las dos especies dentro de este volumen. ¿Okay? Entonces eso es una manera de ver interacción en modo dinámico. Otra técnica que voy a mencionar es recuperación de la fluorescencia después del fotoblanqueo. Aquí tenemos una célula que está expresando una proteína de interés marcada con fluoróforo. Lo damos un pulso muy intenso de luz, normalmente UV, y eso genera el fenómeno de fotoblanqueo. Durante el tiempo seguimos la recuperación de esta fluorescencia, porque si en el caso de que haya difusión más o menos libre en esta zona, pues vamos a ver que hay una tasa de recuperación característica de cada fluoróforo y de aquí podemos derivar su coeficiente de difusión, otra manera de derivar este valor. Aquí tenemos algunos ejemplos en espermatozoide. Damos un pulso de luz UV en el región 4 en cada uno de estos casos y medimos la recuperación de la fluorescencia en la misma zona. También podemos medir la disminución de fluorescencia en otras zonas y podemos ver que la forma de la cinética de la recuperación es diferente si estamos examinando, eso es un líquido fluorescente, si estamos examinando en la cabeza, en la pieza media o en la pieza principal. ¿Okay? Entonces, ese líquido tiene diferentes grados de libertad en diferentes zonas de la célula. Ok, ya voy a pasar a la parte de más y vamos a hablar un poco de microscopía no lineal, que es, afortunadamente ustedes van a contar con un láser de iluminación infrarroja y eso va a permitir alcanzar estos experimentos. No voy a hablar de microscopía no lineal en su modo de excitación fluorescente. Imagino que están bien familiarizados con las propiedades que la microscopía no lineal o de la iluminación infrarroja puede traer. Realmente la penetración de los tejidos es mucho más fácil porque pues, la luz infrarroja atraviesa tejidos biológicos con mayor facilidad. Y también no necesita un pino porque solo estamos iluminando, solo generamos excitación del fluoróforo justo en el plano focal. Pero mucho de lo que se puede explotar de esta técnica depende de ese fenómeno. Entonces, cuando estamos hablando de un confocal convencional o fluorescencia convencional, hay una dependencia lineal, si no estamos haciendo superposición, entre emisión e intensidad de excitación. Mientras, en el caso de iluminación multifotónica, hay una dependencia cuadrática entre emisión e intensidad de excitación. ¿Okay? Entonces, esto es un fenómeno que podemos explotar para generar confocalidad de manera pues, intrínseca. Pero también pues, existen un número de técnicas que dependen de este fenómeno. Eso es la excitación en fluorescencia, en donde estamos combinando las energías de dos fotones para llegar a la energía requerida para promover la excitación del electrón, promoverlo. Hoy voy a hablar de uno que se llama la generación de segundo armónico y también hablar un poco del fenómeno de Carlos. Creo que tienen un microscopio de Raman, ¿no? Entonces también el Raman es un fenómeno de este clase. Les voy a hablar de estos en el caso de CARS, que es debido a Coherent Anti-Rocks Raman Scattering. Fotones del haz de bombeo y del haz de Stokes interactúan con la muestra para generar la señal a la frecuencia anti-Stokes. Y esta señal aumenta, es sensible a la presencia de vibraciones moleculares y dependiendo de la longitud de onda que se emplea, dependiendo de cuál vibración molecular está con una afinación hacia ciertas uniones
uniones químicas. Entonces el fenómeno se usa para detectar la abundancia de uniones moleculares particulares, ¿no? Y características, y sus características. Hay así una caracterización química de la muestra sin tinciones y marcajes. Entonces eso no requiere fluoróforos, no requiere, es intrínseco a la muestra, es intrínseco a la muestra que estamos examinando. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que es posible examinar ciertas uniones químicos por una afinación de la frecuencia. Entonces aquí se ha empleado mayormente para examinar la distribución de líquidos en la muestra. Aquí tenemos el cocos calloso, detectado en rebanada de cerebro de ratón, y se distingue por su alto contenido de mielina, ¿no? Comparado con su tejido alrededor. Y aquí estamos examinando adipocitos en la oreja de ratón, porque como vemos, uno de los uniones que más se detecta es el unión CH2, CH3, CH, y estos uniones son muy abundantes en los lípidos. Y aquí tenemos una distribución de las gotas lipídicas también en C. elegans, que es un pequeño gusano transparente que se usa mucho en la microscopía. Y la gran ventaja para esta fluorescencia no es nada más intrínseca. Entonces se destaca, por ser una técnica no lineal, tiene una buena discriminación en Z, es decir que por esa dependencia cuadrática no iluminamos o no generamos emisión en los planos de arriba y debajo del plano de interés. Es químicamente específico, no requiere tinciones y marcajes, intrínseca, es relativamente libre de fotoblanqueo y casi libre de fototoxicidad. Es decir que con fluoróforos, cuando los iluminamos, generamos especies reactivos de oxígeno, estresamos la muestra, etc. En este caso no. Okay, no. Bien. Entonces, la microscopía de segunda armónica es algo que estamos haciendo en el Laboratorio Nacional. Es un fenómeno en donde hay una interacción instantánea con la muestra, ciertas estructuras de la muestra, que resulta en la destrucción, o no sé si absorción, pero la destrucción de dos fotones de cierta característica instantánea, resultando en la generación de un fotón de exactamente la mitad de la longitud de onda, es decir, la doble de energía. Los fotones emitidos tienen exactamente el doble de la energía. El fenómeno solo ocurre por interacción con estructuras anisotrópicos cuasi cristalinas. No son muy abundantes en la naturaleza, pero de todos modos existen algunas estructuras en donde sí es más fácil ver el fenómeno. En el contexto biológico, tales estructuras incluyen colágeno, miosina, los cristales de cloroplastos, cristales de almidón y membranas cargadas con ciertos compuestos. En mayormente de los tensiones estéreo. Pues una de las estructuras más fáciles de visualizar es el colágeno, y se usa mucho para la caracterización de biopsias o el efecto de tumores, sobre todo en la remodelación de la matriz extracelular. Entonces aquí tenemos el colágeno rodeando una glándula mamaria de un ratón sano, una rata sana, mientras el colágeno alrededor de un tumor es bastante remodelada y tiene una estructura muy diferente. Esto es importante porque otra vez no estamos usando fluoróforos, es algo intrínseco, podemos examinar prácticamente cualquier muestra biológica. También se puede usar para la determinación de potencia de membrana vía segunda armónica. Entonces aquí tenemos una membrana con un colorante estéril incorporado, y ahí cuando hay un cambio en la potencia de membrana, también vemos un cambio en el ordenamiento de estos tensiones dentro de la membrana, que resulta en un cambio en la generación de este fotón. No es emisión, generación de estos fotones por segunda. También podemos visualizar miosina, también para biopsias, y granos de almidón en un tallo de apio. El rojo es de lignina, pero esos granos
se puede visualizar por segundo armónico, y además dependiendo de la forma de amidón puede existir en polímeros lineales o polímeros con mucha bifurcación. Entonces, dependiendo de la forma del amidón que está presente, dependiendo del grado que ocurre. Entonces, es un análisis químico en vivo. Es multimodal, fácil de combinar con la fluorescencia, porque si estamos sencillamente utilizando luz infrarroja que nos va a estimular, porque siempre hay autofluorescencia presente en los tejidos, aunque queremos estimular la segunda armónica, vamos a generar autofluorescencia al mismo tiempo. Sin embargo, porque la segunda armónica tiene una dependencia muy estricta de solo ocurrir a la mitad de la longitud de onda de luz aplicada, la fluorescencia siempre ocurre en un Stokes shift. Entonces, esta luz se emite no a la mitad, sino a longitudes mayores. Entonces, las emisiones por segunda armónica y por fluorescencia son fáciles de separar por filtros. Aquí tenemos algunos ejemplos del Laboratorio Nacional, donde estamos examinando la distribución de colágeno. Eso es una oreja, como una cote, rebanada de oreja visualizada de lado. Aquí introdujeron una herida y quieren ver el proceso de sanamiento de esa herida. Están viendo que en algunos mutantes el colágeno está recuperándose más rápido que en otros. Y realmente da una textura muy fácil de percibir de las estructuras presentes en el tejido. El rojo es autofluorescencia en este caso. Otra técnica que no estamos haciendo en el Laboratorio Nacional, pero nos gustaría hacer mucho en el futuro, es microscopía de plano selecto o light sheet microscopy. Todo lo que he mostrado hasta ahora es con iluminación axial por el objetivo. Entonces, en esta técnica, en lugar de iluminar la muestra por el objetivo, mueven la iluminación lateral. Entonces generan lo que se llama una sábana aquí, con una excitación lateral, y usando galvos y espejos pueden hacer un recorrido de planos arriba y abajo dentro de la muestra. ¿Okay? Esto se puede hacer, es una técnica porque la confocalidad se da por la forma de esta sábana. Entonces aquí es un técnico Whitefield, podemos captarlo en un CCD, no tenemos que hacer un escáner en raster. Es muy rápido, entonces podemos tomar planos arriba y abajo muy rápido. Estos experimentos generan terabits de información, ¿no? Uno de los cuellos de botella de estos experimentos es de pura cantidad de datos que se generan. Y esta técnica se ha empleado mucho para estudios en tiempo real, en muestras pues, transparentes, porque si una iluminación va a atravesar toda la muestra, pues la transparencia sí es un requisito. Pues aquí tenemos varios embriones, diferentes embriones. Esto es pesebra, esto es un tallo de Arabidopsis, esto sí es, de Drosophila, y esto es de un bicho que no recuerdo, perdón, pero como se ve, ¿no? La resolución temporal y la precisión y la posibilidad son imágenes confocales, pero en tiempo real y con gran profundidad. Se ha probado que es muy popular en estudios de desarrollo. Entonces, eso es una técnica que queremos desarrollar en la unidad. Y por fin quiero terminar rápidamente con la microscopía automatizada. Eso es otra tendencia muy importante en la microscopía ahorita, porque pues más o menos, no solamente en microscopía, pero en la ciencia, ¿no? Todos hemos escuchado de los omics, ¿no? Los transcriptomics, los genomics, todo eso. Eso es decir que son estudios masivos, ¿no? Estamos experimentando la muerte de la hipótesis. Entonces, el modelo tradicional en donde hacemos un estudio reduccionista, adivinamos, yo creo que mi mecanismo depende de esta proteína. Entonces, mutamos la proteína y con suerte sabe, pero muchas veces no. Ya perdiste tu donativo de 3 años de modo. Pues la idea de los omics es que en lugar de pensar en una hipótesis, registramos todo. Entonces, en lugar de decidir ese proteína puede estar involucrado y el otro no,
pues registramos el comportamiento de todas las proteínas. Captamos todos los datos que se puede captar. Y luego, el chiste es encontrar tu fenómeno dentro de todos los fenómenos que están ocurriendo en el momento. Entonces se vuelve de un ejercicio en adivinar hacia un actor, hacia lo que se llama data mining, ¿no? Extraer información de bases de datos masivos. Entonces la microscopía también está moviendo hacia eso. En un estudio típico de microscopía, uno quizás registra 20 células, 40 células, 50 células. Pero yo veo a los usuarios en microscopios, tienen miles de células, pero están escogiendo esto o esto. Ah, mire, esto lo está haciendo. Mire, ¿no? No es muy riguroso. Entonces, la idea de microscopía automatizada es que quitamos esto, ¿no? Simplemente registramos toda la población, o lo más que se puede. Y así derivar y captar toda la información presente en la población, a identificar eventos muy escasos, muy raros, o subpoblaciones de muy baja densidad, y así tratar de mejorar el rigor de los estudios que estamos haciendo. Entonces, plataformas para eso, pues se empiezan con nada más un microscopio normal y un brazo robótico que sube y baja los placas del 96 o 24. Se vuelve por otros que eso es efectivamente un fluorímetro, pero con objetivos dentro, y hasta unos ejemplos en donde pues se cuestan hasta $1.000.000 y tienen incubadoras y tienen para lavar y tienen, ¿no?, cosas muy sofisticadas así. En realidad la automatización de los microscopios no lleva mucho chiste, desde hace mucho. Lo que sí ha cambiado, porque cuando uno está analizando miles de células, imágenes, pues se zapate un operador con su ratón así, clic, no va a pasar. Entonces, el análisis de imágenes es lo que realmente está llevando a hacer mucho más factible esta técnica. Entonces, el software comercial y open source existe y tiene funciones para analizar las imágenes y obtener las caracterizaciones deseadas. Varios cooperan algoritmos de aprendizaje in silico y pues se lleva a cabo una clasificación de las poblaciones celulares. Entonces, en lugar de un citómetro de flujo en donde uno registra nada más la intensidad de canal A, la intensidad de canal B, etc. Aquí registras intensidad de fluorescencia si quieres, pero también todos los otros parámetros que te pueden interesar: morfología, no sé, proporción núcleo citoplásmico, si tu proteína está en membrana o en otros lados. Está limitado nada más por tu imaginación. Todo esto se puede programar en el software y llegar a distribuciones de fenómenos en la población, ¿no?, separando diferentes poblaciones. Las ventajas de microscopomics, que es una palabra que yo inventé, no creo que lo van a encontrar en muchos otros lados, pues tiene rendimiento de hasta cientos de miles de imágenes en un día. Se usa mucho para screening de bibliotecas de compuestos. Se combina con otras tecnologías como los otros omics, RNAs, por ejemplo, y evita el sesgo de operador. Pues hay equipos así que están utilizando, por ejemplo, mutando cada gen en el genoma individualmente, ¿no?, en un estudio, uno por uno, a ver cuál gen está involucrado en el fenómeno que estoy interesado. En el laboratorio nacional estamos apostando, al menos al inicio, en otra tecnología relacionada, que es el microscopio de flujo o un citómetro de imágenes. Un citómetro de flujo es cuando las células individualmente pasan muy rápido, uno por un detector. Normalmente se detecta la fluorescencia como un PMT, como fotomultiplicador, y nada más se registra la fluorescencia. El chiste de este equipo es que mientras pasan por la célula de flujo uno por uno, se toma una imagen de cada célula mientras pasa. Y de hecho, se puede tomar en hasta 12 canales a la vez. Entonces, este equipo está capaz de registrar 1000 células por segundo, a 12 imágenes por célula, está registrando 12.000 imágenes por segundo. Eso es en su modo máximo. ¿Okay? Entonces, otra vez podemos hacer caracterizaciones individuales, genera gráficas que parecen mucho a citómetros de flujo, en donde cada uno de esos puntos es una sola célula. Se puede registrar cualquier parámetro, morfología, lo que sea, pero luego si das clic en este punto, por ejemplo, arroja todas las imágenes asociadas a esta célula, ¿no? Entonces,
punto por punto, examinando tus outliers o lo que sea, ¿no? Por la razón porque lo había quedado para afuera. Entonces, comparando estos dos, pues el microscopio de flujo es más rápido, cientos de miles de máquinas por minuto, pero no es un microscopio, es un endpoint assay, ¿no? Entonces tus células ya están levantadas y se van a la basura después, ¿no? Entonces, sin respuesta dinámica, es un ensayo de punto final y arbitra solo en la fluorescencia. Mientras, si tienes un microscopio automatizado, puedes hasta generar máquinas focales, puedes revisar la misma célula con el tiempo, etc. Estos tienen que ser una técnica costosa en medios de plásticos reagentes, esto menos. Eso lleva el mismo costo de que cualquier estudio en citológico de flujo. Ok, un resumen. Entonces, en microscopía no limitada por difracción, vimos esto, el análisis molecular vía diferentes técnicas, microscopía no lineal, modelos más fisiológicos, in vivo y sin marcaje, y microscopía y análisis de imágenes automatizadas. Aquí somos en el IBT y asociados, tenemos pues, su servidor. Alberto Dawson es cofundador del laboratorio. Arturo es experto en análisis de imágenes, Xochitl es experto en microscopía en plantas con focal y Andrés es experto en microscopía con focal. Arad es un investigador que lleva un año en el laboratorio, es experto en muchas técnicas y además en análisis de imágenes. Heidi y Francisca mencioné. Y no mencioné la parte de bioluminescencia, pero Aimee y Daniel, dos de mis estudiantes, me involucraron en esto. Tenemos un sitio web donde se encuentra toda la información de la unidad. Y tenemos un sitio en Facebook en donde no ponemos solamente anuncios aburridos de que, perdón, este vaso no sirve, ¿verdad? Pero también yo pongo anuncios de artículos muy interesantes, concursos que están abiertos, anuncios de trabajo en el mundo, en microscopía. Entonces vale la pena hacernos nuestros libros. Hacerse nuestros libros. Y ya, pues eso concluye la presentación. Muchas gracias por su atención. Y si tienen algunas preguntas, pues adelante. Ok. ¿Tiene alguna pregunta para Chris? A ver, empezamos con Ramón. Tenemos una pregunta muy puntual y otra más extensa. La puntual sería, ¿cuál es más o menos la escala de tiempo en las fluctuaciones que presentaste en la técnica 3B? Y la un poquito más elaborada sería, no estoy claro si la pregunta está bien planteada o no, pero más o menos, ¿en dónde está ahorita el conocimiento y el entendimiento sobre blanqueo en Photobleaching? Tengo entendido que era un tema que era muy oscuro, no se sabía mucho. ¿Ha habido progresos? Bueno, la primera pregunta sobre la escala de tiempo del fotoblanqueo, de parpadeo, es muy pertinente. De hecho, lo que mostré eran los quantum dots, que tienen la fama de parpadear pues, como bien, ¿no? Y ellos sí parpadean en una escala de tiempo más o menos al borde de la cámara que uno está usando para captar. La cámara es más rápido. Las cámaras que comúnmente se emplean, estamos hablando de un tiempo de exposición mínima, un tiempo entre imagen alrededor de quizás 10 milisegundos, 15 milisegundos. Entonces lo ideal es que el parpadeo sea con este tipo de frecuencia. Y con quantum dots así queda, ¿no? Milisegundos. La mayoría de los fluoróforos parpadean más rápido. Y eso es un problema. Aunque sí vamos a captar algún estado de parpadeo. ¿De qué depende el parpadeo? Pero en ese diagrama de Vronsky que busca todos los diferentes estados, mucho de esto depende del estado redox alrededor del fluoróforo. Entonces, existen técnicas para manipular el estado redox del medio en que está el fluoróforo o la célula. Entonces, puede agregar vitamina C, ácido ascórbico, también pueden agregar beta-lactoetanol, también usan mezclas de enzimas como peroxidasas. Entonces, uno puede afinar las condiciones del medio para este fluoróforo particular parpadea más o menos en la frecuencia que acorde a la tasa de captura de imágenes. Entonces sí hay que hacer un poco más
hay que trabajar un poco más en la composición de medio para asegurar el papel de los que tienen características favorables. Lo de fotoblanqueo. Lo de fotoblanqueo, pues sí, todavía no se entiende muy bien, simplemente por el resultado en la destrucción de la molécula, ¿no? O sea, el rompimiento del fluoróforo. El fluoróforo se compone de un sistema normalmente de electrón deslocalizado, ¿no? Y cualquier rompimiento físico de las uniones químicas va a interrumpir este proceso. Pues también algunos de esos estados, como del estado triplete, pueden durar hasta segundos, hasta más, ¿no? Entonces algunos de esos estados tripletes son increíblemente estables. O sea que no es sí es un fotoblanqueo, pero por enviar el fluoróforo a un estado simplemente no emisor. Y ahí también, pues, fotoblanqueo debe mejor decirle como mandar al estado oscuro, que sea lo que sea. Y así se depende el fenómeno de la superresolución de una foto. ¿Alguien más? Enrique. Yo llego un poco tarde a la plática. ¿Cómo se diseñó el laboratorio, es decir, para poder prestar servicios a otras instituciones, en equipo? ¿Cómo fue que se conformó este laboratorio nacional? Ok, pues salió de una iniciativa que conocí específicamente para establecer laboratorios nacionales. Entonces, es el modelo de Core Facility, que ya está bien probado en todo el mundo. Si uno va a Harvard, tienen 16 centros como el laboratorio nacional. Si uno va a Cambridge o uno va a Múnich, prácticamente cada universidad tiene su centro, y no solamente en microscopía, también en secuenciación, también muchas diferentes disciplinas, proteómica. El modelo se basa en traer equipos muy costosos o técnicas muy sofisticadas y que sería muy demasiado para un solo laboratorio financiero. Un microscopio de superresolución cuesta alrededor de $1.000.000, un poco menos. ANIS, ese microscopio de flujo, eso es $1.000.000, ¿no? Entonces son equipos muy costosos y puede ser muy difíciles de mantener. El mantenimiento para un microscopio confocal cuesta alrededor de $100.000, ¿no? $1.000.000. Entonces, el único modelo que se ha vuelto realmente viable para estos, a menos que sean grupos enormes, como a veces se encuentran en el centro, es concentrar esos equipos en un centro, hacerlos disponibles y que los gastos operativos se amortizan por las contribuciones de los usuarios. Entonces, en el Laboratorio Nacional, en un año y medio, ya tenemos alrededor de 130 usuarios registrados. Es decir, que un solo equipo, o 5 o 6 equipos, están apoyando 130 líneas de investigación, ¿no? Es una manera de distribuir los beneficios mucho más equitativamente y asegurar que la explotación máxima de esos recursos tan costosos para el país, para traerlos acá. Entonces, el modelo es muy probado. Cuando postulamos fundar el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada, no arriesgamos nada. Este modelo probado funcional en todo el mundo, ¿no? Nada más que la cultura en México no era de organizar los recursos de esta manera. Eso ya está cambiando. De hecho, ya ha pasado 2 rondas de establecimiento de laboratorios nacionales. Hubo uno en febrero. Me imagino que va a haber más, puede ser hasta el siguiente año, porque el CONACYT está enamorado, le gusta mucho. Entonces, hay que buscar si tienen una idea para establecer, y tienen laboratorios nacionales de análisis de subsuelo, de análisis ambiental. Hay una lista en CONACYT de todos los laboratorios de nanomateria, de nanocaracterización. Existen muchos de esos laboratorios y están microscopía electrónica. Están distribuidos por todo el país y yo obviamente, pero yo creo que es una idea, es un concepto muy valioso y que puede aportar mucho a las líneas de investigación de los investigadores. Pero eso es
eso es como surgió todo el concepto. Era un estilo de concepto. No sé si contesté o quiere más información. No, más únicamente si pudieras hallar algo de cómo cuál es el procedimiento para acceder a los recursos y si no están saturados, ya se ve mucho. No, pues, bueno, procedimiento. Primero el usuario putativo viene y hacemos un segmento, qué quieren hacer, cuáles equipos serían mejores, etcétera, etcétera. Entonces, dialogamos sobre esto, identificamos esto, luego el usuario se asigna un usuario, un login, un password, y tenemos todos los equipos con su calendario. Cada uno tiene su calendario particular, y el usuario escoge las horas y la fecha que le conviene, ¿no? Ellos preparan sus muestras, llegan al laboratorio, tenemos un horario de 9 a 2 y 4 a 7, siempre habrá técnicos disponibles en estos momentos. Pueden trabajar con los técnicos ya con los microscopios, sacar las imágenes, pueden desaparecer a sus laboratorios o pueden trabajar en el análisis de imágenes con nosotros. Y a los que realmente tienen mucho interés para aprender sobre microscopía, porque no solamente somos de dar servicio, pero queremos entrenar, queremos capacitar, se pueden solicitarse superusuarios. Entonces, pasar por un curso de capacitación les da posibilidad de trabajar en los microscopios sin técnico, ¿no? Nada más ellos. Y eso reduce un poco el costo, porque queremos estimular esto. Y ya, pues pueden ya fundar sus propios laboratorios. ¿Y el costo es como astronomía por qué? Es por hora. Pues lo más caro es el microscopio confocal con iluminación electrónica, es 300 pesos por hora. Un microscopio de fluorescencia es como 50 pesos la hora. Entonces, cada equipo tiene un precio. Voy a ver si tengo un poco más. Entonces, tenemos en sitio web toda la información. Entonces, tenemos pestaña, ¿no? Precios, ¿no? Ahí está todo del estrado. Tenemos una política de reglamento operativo. Todo se maneja por nuestro sitio web. De hecho, invertimos mucho de inicio en nuestros recursos virtuales, ¿no? Nuestro contacto, 90% es por nuestro sitio web. Y esto quita mucha administración por parte de nosotros, ¿no? Yo no quiero que mis técnicos estén con Excel y todo, o haciendo reservaciones porque alguien llama, ¿no? Entonces, no, los usuarios hacen sus propias reservaciones. Toda esa información va directo a una base de datos, las horas ocupadas, el costo, y luego cada 6 meses enviamos las cotizaciones de horas usadas y todo esto se extrae directo de una base de datos, ¿no? No es tanto como tocar un botón, pero no es mucho más ágil. Y existe un software open source hecho para adaptar a sus propias necesidades, para manejar calendarios, para manejar sistemas de cobro, ¿no? Sí existe, no es prácticamente hoy en día no necesario comprar ningún software para ese tipo de actividad. Gracias. Muy bien. Primero Mauricio y después ahí. Bueno, con respecto ya más, un poco más específico a las técnicas de superresolución y todo, de acuerdo a tu experiencia, por ejemplo, ¿tú encuentras una diferencia notable entre usar usar PAL o tratar de implementar algo, por ejemplo, una técnica basada en 4P? ¿Cómo es tu experiencia al respecto? Sí, nomás, aquí muchos de los técnicos de superresolución tienen para nosotros un gran barrera de entrar por instrumentación. Un microscopio STED cuesta más que $1 millón, ¿no? Aunque se puede construir su propio, ¿no? En el laboratorio nacional tenemos que estar un poco cautelosos sobre construir nuestros propios equipos, porque tenemos una cantidad de usuarios que vienen. Si tienen que tener un doctorado en programación, nada más para operar lo que sea, no podemos invertir mucho en diseñar software, frontend, electrónica, cosas así, ¿no? Somos un laboratorio de servicio. Entonces, nosotros, aunque sí nos metemos en partes de instrumentación, es más factible para nosotros comprar cosas comerciales, ¿no? Microscopios, paquetes comerciales, porque vienen mucho más pulidos y para un usuario nada más llegar con su muestra, ya. Entonces, STED, por ejemplo, uno comercial cuesta $1.5 millones. Uno hecho en casa, pues, pero sí, el costo del láser y luego, no sé, vamos a decir unos 500 millones.
como 3D para de fluorófonos. Su requerimiento, puedes hacer en uno de fluorescencia, ni siquiera requiere complicado. Entonces, ya este obstáculo de entrar por costo del equipo ya se quitó. Entonces, por eso nosotros nos interesamos inmediatamente. Porque si desarrollamos técnicas en el laboratorio nacional y caracterizamos los algoritmos y los afinamos, pues la idea es que se difunda, ¿no?, entre los usuarios y luego pues entre la comunidad. Porque cualquiera de ustedes con un microscopio de fluorescencia puede hacer su resolución, ¿no? Entonces, por eso era mucho más como interesante y factible. Entonces, nosotros estamos enfocando en cosas más al alcance de los usuarios del laboratorio. Son muy potentes de todos modos, ¿no? El 3D, de hecho, agarrando, si no fuera para el problema de tiempo de análisis, yo creo que hubiera ganado mucho más popularidad. Ahorita estamos trabajando en eso. De hecho, hemos hecho algunos mejoramientos al algoritmo y vamos a publicar eso en una nota técnica probablemente por el mes de febrero. La idea está trabajando en esto. Entonces, hay algunas cosas todavía como que es muy joven, muy temprano, todavía hay un buen espacio para meter pequeños mejoramientos. Lo que está publicado ahorita no está optimizado. Entonces, hay posibilidad de que uno meta su propia mano y mejore cosas y hacer descubrimientos y colaborar con un matemático que tiene otro punto de vista. Muchos de esos algoritmos vienen de la astronomía. Y tenemos el Instituto de Ciencias Físicas diferente, tenemos astrónomos y astrofísicos. Entonces es muy padre. De hecho, estamos trabajando en un grupo multidisciplinario y algunos trabajan en CUDA, algunos trabajan en diferentes idiomas de programación para hacer algo así. Y la parte de la manipulación de parpadeo no está bastante fácil. Entonces, ahorita estamos en la fase de trabajar con el mayor número de grupos posible, porque cada persona tiene su problema particular. Uno usa Alexa 488, un anticuerpo, otro usa proteína fluorescente, otro y células, otro usa bacterias. Entonces, estamos en la fase de agarrar experiencia en campos lo más amplios posibles para convertirnos en el futuro cuando alguien llega con una, sí, ya sabemos cómo. Eso es otra parte, acumulación de experiencia en diferentes campos. Porque cada usuario que llega por la puerta, yo sé de día a día quién va a pasar por la puerta y qué me van a retar hacer, ¿no? Entonces, hemos trabajado con geólogos, minerólogos, hemos trabajado con veterinarios, traen sus embriones bovinos, enormes cosas, ¿no? Es fascinante, no tengo un día de aburrirme ahí. Plantas, bacterias, bichos, cosas horribles, se me así que vienen con cosas que en el microscopio garrapatas, cosas así, ¿no? Horrible, pero no, es fascinante. Pues para observar muestras sin fluoroplomos, ¿necesita un tratamiento especial la muestra? Por ejemplo, una célula, un espermatozoide. ¿Necesita o lo puedes ver? ¿Solo necesita el medio donde...? Si es multifotónico, es nada más otra manera de hacer fluorescencia. Es decir, fluorescencia estimulada por multifotónico. Entonces eso es regular. Si quiere ver segundo armónico o gas, en caso de segundo armónico, solo puede ver ciertas estructuras. Si la estructura no tiene esa propiedad de anisotropía y ser cuasi cristalino, normalmente polímero, no se puede. Entonces, es muy empírico lo que han visto que se puede visualizar con esto. Vimos fotos de colágeno. No es que alguien pense, bueno, voy a usar segunda armónica para visualizar colágeno. Decidieron, voy a meter segunda armónica ahí a ver qué pasa. Ah, wow, ¿qué es eso? Es colágeno. Ok, ya podemos ver colágeno, ¿no? Así es como de prueba y error lo que han encontrado que sí se puede visualizar. Nada más que todo coincide con los francos. Entonces los fibras de celulosa. Pueden ver, por ejemplo, axonemas. Axonemas sí se puede ver de espermatozoide directamente. Estoy trabajando con un estudiante de Alberto Darson en medir potencia de membrana.
no por fluorescencia, pero por subharmónica. Entonces estamos tratando de optimizar el cargado de las cintas. Entonces estamos haciendo algunos sondeos alrededor. Si tienes un uso particular para visualizar, no podemos hacer CAPS, no tenemos esa tecnología, pero yo creo que tienen Raman aquí, que CAPS es una extensión de eso, o es un aliado a Raman. Entonces, ahí estás en el lugar perfecto para hacer esto. No tenemos un microscopio plasmático. La mayoría de hasta ahora eso está hecho en microscopios hecho en casa. Aquí, o técnicas hecho en casa, estoy aquí hay bastante. Entre estos sets comerciales de esto, todavía yo no los veo muy user-friendly, suficiente hasta ahorita para contemplarse un poco eso. Pero hay un grupo en Sonora que está pasando un laboratorio nacional o un laboratorio de servicio totalmente en ese sistema. Entonces, se va a venir, poco a poco va ganando fuerzas.